Ahora sí que sí, después de unos días, la verdad es que increíbles, me despido de la Gran Sabana. Dejamos atrás la Gran Sabana y el sur de Venezuela y emprendemos un largo camino hacia la costa del Caribe y el norte del país. Ahí está el cartel de bienvenidos, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Bien, todo perfecto. Permíteme la... Santa Elena. Sí, señor. Voy para Colombia, pero vamos, voy a recorrer Venezuela, voy hacia la costa, luego a Caracas y luego... ¿Hasta cuánto? No se preocupe. No, le espero. Le espero. ¿Café no toma? No, gracias. Permiso, ¿eh? Y esto, si no me confundo, están pagando el peaje en gasoil. Gracias. Que tenga buenas tardes y bien viaje. Muchas gracias, hombre. Qué pena, me tengo que ir, pero estaría guay grabarlo del todo para ver, porque ese bidón que están llenando me temo que es para pagar peaje. Toda esta gente, bueno, no tengo la certeza, pero por lo que todo el mundo dice, cuenta y habla, toda esta gente, cada cabala te cobra una especie de comisión por pasar. Totalmente ilegal, claro, obviamente. Ya puede ser gasolina o lo que lleves o dinero. O sea, prefieren ir pagando cobres, porque si no te hacen sacar pues todas las facturas de lo que llevas, sacar toda la carga y luego volverla a colocar. La gente ha terminado optando pues prefieren llevar un peaje ahí, pagar, y es parte del coste del transporte, es lo que le van pagando a las alcabalas, que a su vez funcionan como pequeñas empresas, digamos, en esta absurdez de país en el que un sueldo oficial no llega ni para hacer la compra, pues de ahí sacan su sueldo. Conclusión, sacadlas vosotros. Yo tengo la mía, pero me la reservo. Y ahora bienvenidos a la Sierra de Lema. Esta carretera es bastante peligrosa, ya veréis. Ya veréis cuántos cadáveres de camiones hay a la derecha. O primer cadáver de camión. Este es el regalo del padre creador, el desorden. Cadáver de camión 1. 1, 2, 3, no, 4. 4 contenedores de probablemente 4 accidentes en esa curva de peligrosa. Mira otro. Y van 6, 7, 8. ¿Te va a quedar en 10 o qué? 11. Uf. Qué drama ese, ¿no? 13. Uf. 14. 15. Poca broma, ¿eh? Creo que ya no hay más. ¿Cuántos? 15 han sido, ¿no? Oh, shit. Uy, chaval. Uf. Y una vez más, la piedra de la Virgen, que de alguna forma yo creo que da por concluido Pedrolón, ¿eh? La sierra esta de Lema, o como se llame, que la Virgen ya a partir de aquí está cuidando de los camioneros, porque yo creo que ya no hay más. Pero vamos, 15 cadáveres de camión que he contado. Madre mía, la que hay montada. Uf.
¿Qué hacemos? ¿Por allá? Y yo me voy a ir por donde van las motos. Es por aquí. Uy, chaval. Ah, pues tampoco está fácil, ¿eh? De hecho... ¿Por ahí puedo? ¿Seguro? Pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. No. Gracias. Me ha enganchado, sí. Si podéis empujar. ¿Este no irá? Sí. Tela más para allá. Ahí. Gracias. Madre mía. Gracias. Siempre, siempre van a salir ustedes en YouTube. Ah, bueno. A ver, vamos a ver si no me caigo aquí, ¿eh? ¿Y ahora? Que pase el camión. Ay, ¿se quedó otra vez o qué? No te vayas a quedar ahí, porque ahí te vas a joder. ¿Y ustedes están aquí solo para ayudar o qué? No, veníamos bajando y nos paramos a ayudar. Estamos... Ya pasó. Gracias. Bueno, a ver si voy. ¿Por aquí? Gracias, compa, gracias. Uy, chaval, vaya berenjenal, ¿no? Esto es la carretera principal. Uf, el otro día estaba profundo, pero creo que no tanto, claro. Qué gente más maja, ¿no? Quedaban 6 kilómetros para llegar a kilómetro 82. Y ahora, si os parece, vamos a darle gas a la moto, que tenemos un largo camino. Bueno, ya estamos en la zona minera. Desde kilómetro 88 hasta Port Ordaz tenemos 368 kilómetros a través de la zona minera y probablemente la peor carretera del país. Ahora viene la carretera penosa esta. Tramo que ya hicimos de subida y por tanto lo voy a pasar lo más deprisa posible. Voy a intentar llegar a Tumeremo de día, que no me pase lo del otro día. ¿Cómo? No te entendí. Pero nosotros hablamos más inglés que español. ¿Quién, vosotros? Sí, ¿Por qué? yo conviene de Guyana. Ah, soy de Guyana. Sí. Ah, you prefer English? Yeah, we speak more English. Ah, okay, perfect. Yeah, I do. I speak English as well. Y ahora un poco de cultura general que no nos viene mal. Frontera con Venezuela está Guyana, la que fue colonia inglesa hasta hace poco más de 50 años y donde se habla inglés. It's not a British colony anymore. No, no. Was liberated in 1964. 64. Ajá. Y junto a ese país se encuentra Surinam, independiente desde 1975 y único país americano donde se habla holandés. So you prefer Venezuela to Guyana or what? Better here. Better here. Country. Y por último, la Guayana francesa, que todavía hoy sigue siendo parte de Francia. Chao. Gracias, thank you. Probablemente esta es la zona menos conocida de Sudamérica y que si todo va bien visitaremos en algún momento. Pero ahora vamos a seguir dándole al gas. Bueno, estoy acelerando un poco, dándole un poco el gas para intentar no llegar de noche, porque voy justo. Tía, qué susto. Y ahora ya directo hacia la costa. He llegado, lo que se dice, al palo total, ¿eh? Última, está el sol ahí justo, mirad. Y he llegado al pueblo. Vámonos, son las 10:30. Qué lentitud.
Bueno, tengo 230 kilómetros hasta Puerto Ordaz y allí me está esperando Rodolfo. Bueno, no lo conozco personalmente, pero me ha estado ayudando en esta parte del viaje y me está esperando con gasolina para poder seguir hacia la costa. Empieza un viaje feo hasta que llegue al Caribe, que va a ser avanzar, 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 avanzar. Este tramo que voy a hacer ahora, viniendo lo hice de noche, que fue un infierno por las luces y por los agujeros. Qué bonitas son las gasolineras, ¿eh? Qué pena que no funcionen. Otra más. Pues así, haciéndose un poco el longis, he pasado otra alcabala. Estaban distraídos y no me han visto. ¿Cuántas llevamos hoy? 3, ¿no? O 4 ya. Sigo. Huasipati, siguiente pueblo. Esto es Huasipati, pueblo también minero, que yo creo que ya va siendo de los últimos, ¿no? Pero el caso es que poco a poco voy saliendo de la zona minera. Buenos días. Cuanto más rápido pasas, menos tiempo les das de pensar. Otra cosa es que a veces me ven venir de lejos y ya se ponen ahí y dicen, ¿qué coño es eso? Y ahí ya me paran. Continué. Aquí ya, por ejemplo, ya me han visto. Entonces ahora ya... Buenas tardes. Bueno, hoy puede ser un gran día. Que no me paren de una vez. Voy a llegar justo de gasolina, pero voy a llegar. Esto ya es Puerto Ordaz. ¿Dónde? Ahora te digo dónde está la casilla blanca. Listo. Lo que pasa es que ya ven apagado, están prendiendo el surtidor, la bomba, Ajá. para servirte gasolina, ya saben del apoyo y todo. Ah, perfecto. Buenísimo. Nosotros que somos del Estado Bolívar, apoyamos a los turistas así como tú con las estaciones de servicio, porque de una u otra manera nos importa y nos interesa el turismo en el Estado y es parte del apoyo a ustedes. Perfecto. Mil gracias. No, tranquilo. Lo veo mañana, por favor. ¿No llevas algún otro depósito para llevar? ¿Quieres llenarlo? Si se puede, sí. Sí se puede, ¿verdad? Ajá. No se puede ahorita. Solo se puede en aquí. No sé. Buen viaje. Suerte y disfruta mucho. Gracias, chavales. Gracias por el apoyo. Buen viaje, brother. Gracias. Un placer conocerte. Igualmente. Gracias de verdad, ¿eh? Mil gracias. Chao. Bueno, la gente es la hostia, la verdad. Increíble. Qué bien me tratáis en todos los sitios, pero la verdad, qué emoción. Bueno. Tengo 324 kilómetros hasta un destino, bueno, digamos que bonito. Si veo que es mucho, porque según esto llego a las 9 de la noche, serían 2 horas conduciendo de noche. Si veo que no, tengo un sitio antes que se llama Maturín. Salimos de Puerto Ordaz y seguimos ruta hacia el norte del país, dirección el Caribe. Pero el camino es largo, así que esta noche tengo intención de dormir en un pueblo llamado Caripe. Vamos para allá. Esto se llama transición hacia el Caribe. ¡Vámonos! Por cierto, después de varios días deshaciendo la misma ruta desde el Paují hasta Puerto Ordaz, vuelvo a recorrer camino nuevo y por tanto vuelve el conteo de alcabalas. Pedazo de puente sobre pedazo de río. Río Orinoco. ¡Vamos! Histórico río, además. Guau, chaval, qué grande, ¿no? Carlos, ¿nos puedes contar algo sobre este puente, por favor? Este es el puente Orinoquia, el segundo que cruza el río Orinoco después del de Angostura, que vimos en Bolívar hace unas semanas. Ahí está Puerto Ordaz. Este puente fue inaugurado en 2006, tardó 5 años en construirse y tiene una longitud de algo más de 3 kilómetros. Coño, qué bonito. No me esperaba que fuera verde por donde iba a ir. Seguimos en el puente, ¿eh? Mira. Bueno, sigo. Buenas tardes. Bueno, pues nada, ¿es nuestro día de suerte o qué? Es muy curioso, ¿no? Porque ha vuelto ahora ya el mismo panorama de antes de llegar a la zona minera, ¿no? Que es línea recta,
vacas a veces, campo, a la derecha, sabana así, o como se llame este paisaje, pero sobre todo la carretera, que está perfecta y no va nadie, y la carretera de los minerales, de la parte más rica del país, donde está todo el oro, diamantes, destruida. Otra alcabala. Buenas tardes. Qué raro, una alcabala. Buenas tardes. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me quedan 180 kilómetros al destino final. Tengo muchas ganas de llegar a la playa y cambiar el chip y empezar otra historia. ¿Esto es otra alcabala o no? Sí, ¿no? Sí, pero ya la relajación es total, ya directamente no hay nadie. Bueno, yo creo que el país se relaja bastante. Bueno, otra más. Esto es Maturín. Voy a cambiar el país por completo, ¿eh? He visto un McDonald's, edificios bastante cuidados, otros no, pero muchos sí. Como tiene otro color esta parte del país, sí, totalmente. No sé si es por estar cerca de la costa o que esta ciudad tiene algo que no sé. Pues sí, al parecer, por lo que he leído, la riqueza de esta ciudad se debe a la actividad petrolera en la zona. Mira, una gasolinera. Estaría guay que hubiera gasolina, pero no parece, ¿no? Pero a pesar de estar en zona petrolera, en esta parte del país tampoco hay gasolina, lo que una vez más va a condicionar el viaje. Vale, nada, he tomado la decisión de seguir. Queda como media hora de luz y 1 hora y media de camino, pero prefiero seguir. Igual me arrepiento por la gasolina. Yo creo que es más difícil conseguir gasolina por allá que aquí, pero bueno, siempre se consigue al final, ¿no? Creo, por lo menos hasta ahora. Pues vaya día más bueno, ¿no? Me estoy salvando de las paradas y sobre todo de la lluvia. Mira, está todo de haber caído la de San Quintín y de momento... ¡vamos! ¡Woohoo! Sigo. Decido seguir y avanzar el máximo de kilómetros posible porque mi idea es llegar a la costa cuanto antes. Así que termino conduciendo unas horas de noche, que sí, que ya sé que no se debe hacer. Quizás ha sido un poco cagada seguir. Me queda 1 hora de camino a oscuras por una carretera que no es muy mala, pues está incómodo de conducir. Pero que a veces en un viaje tan largo toca hacerlo. Otra cosa que estoy percibiendo es que no hay gasolina. O sea, normalmente en los pueblos hay gente vendiendo gasolina y aquí no hay nadie. En cualquier caso, mi mayor preocupación en este momento es la gasolina, que no tengo suficiente para llegar hasta la costa y que no veo a nadie que venda en la calle. Esta es la fila para la gasolina, claro. Fíjate la fila, ¿eh? Antes, yo creo que es la más larga que he visto hasta ahora, ¿eh? Me preocupa un poco, ¿eh? El que haya tanta fila aquí. Eso que igual mañana tengo problemas con la gasolina. Pero es increíble esta fila, ¿eh? Sigo. Visibilidad 0. Adherencia 0. Buenas tardes. Había un control de policía ahí y creo que me han dicho que pare. Venga, va. Hasta la reserva. 50 kilómetros de autonomía. 25 kilómetros de autonomía. Como no haya gasolina en este pueblo. Es que esto está abierto, parador turístico. Restaurante. Hay que comer, ¿no? Viajando, sí. Viajando por Venezuela en este momento. Aquí esto se cayó un 98%. 98%. 8%. Nosotros tenemos posadas y aquí solo había posadas para 30% de la gente que llegaba. Porque en realidad estos proyectos yo empecé hace unos años, pero no lo terminé de desarrollar porque la situación del país se vino abajo toda esta situación. ¿Hace cuánto que empezó todo a irse abajo? Desde el 2013, gracias a Dios, a pesar de la situación, aquí hay un clima excelente, aquí hay mucha tranquilidad, tú amaneces con los pajaritos cantando.
2 días de ruta intensa me han traído desde la Gran Sabana, en el sur del país, hasta Caripe, un pueblo conocido como el Jardín de Oriente venezolano, y donde antes de la crisis el turismo desbordaba estas montañas y en las que hoy, y sin exagerar, puede ser que sea el único turista extranjero. Buenos días. He dormido 10 horas, exactamente. 10 horas. Hacía años que no dormía 10 horas del tirón. Y esta falta de turismo, que obviamente tiene un lado negativo, también tiene otro positivo. Y es que todo el mundo quiere echar una mano. Bueno, ayer tuve la suerte de caer en esta casa, en la casa de José. ¿Y cómo es tu nombre? Emilia. Emilia. Eso es para una bebé que voy a bautizar. Se lo hice anoche. Pues eres costurera profesional. No. Costurera de oficio. Me hace mucha ilusión porque mi abuela era costurera y siempre estaba en casa con la máquina. Fue una suerte porque estaba a punto de seguir y paré aquí a cenar milagrosamente y ya me he quedado. Y nada, sobre todo que he conseguido gasolina. Y has aguantado carros y carretas, que se dicen. Sí, sí, así es. Pero cuando uno tiene fe y tiene la capacidad moral y mental, uno va donde Dios le permita y no se rinde a pesar de las adversidades y de la situación grave económica que estamos pasando, esperando los cambios que son inevitables y que por el bien de la nación y del 99% de los venezolanos es indispensable. Adiós. Chao. Que vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Que vaya todo bien. Chao. Sigo viaje. Destino de hoy, sí o sí, dormimos en la playa. Este pueblo se llama Caripe. Ayer hice un esfuerzo nocturno, conduciendo ahí un poco peligroso. Peligroso no por malandro, peligroso por, pues eso, por agujeros, no se veía nada. Todo por llegar aquí, amanecer en estas montañas y que el día empezara ya por fin, volviera al viaje. Después de 2 días simplemente conduciendo, pues intentar que hoy sea un día de viaje. Sin plan, pero con una meta, que es llegar al mar. Montañaca, ¿no? A todo esto. Bueno, aquí está la fila para echar gasolina. Pobres, ahí están todos los motoristas esperando para echar gasolina. Hostias, se pone a llover. Y además bastante. ¡Buah, chaval! ¿Cómo cae? Bueno, esta ruta atraviesa esas montañas de ahí enfrente, creo. Podrías abrir un poco, ¿no? Guionista, abre el cielo, hombre. Que es bonito esto. Estaría guay verlo también, ¿no? Y disfrutarlo. Pesado con el clima. ¿Está tranquila la ruta? ¿Todo perfecto? Gracias. Bueno, es que hay gente que ha dicho que esta ruta tiene malandros. Y yo que sé, mejor preguntar, ¿no? Hostias, cómo viene el bus. Esta carretera está bastante abandonada. Tiene muchos agujeros, mirad. Trozos de derrumbes aquí, por ejemplo. Buen derrumbe este, ¿eh? Y asfalto roído, agujeros, es que es todo asfalto, ¿eh? En Venezuela no hay rutas que atravesar de tierra. Esta carretera está completamente abandonada, ¿veis? Crece la hierba entre el asfalto, eso es síntoma de que pasa poco vehículo por aquí, ¿no? Casi off-road, ¿eh? Es asfalto, pero con tanto agujero. Estoy a 65 kilómetros de la costa. ¡Vamos! Anoche quiero acampar en la playa. Pues me está encantando este camino porque es asfalto, pero es un asfalto bastante roído y destrozado, entonces voy de pie casi todo el rato, pilotando bastante, o sea, tal, y luego no hay nadie, pero literalmente nadie, o sea, no hay ni motos. Mira cómo está mira cómo está el camino, ¿eh? Ojo. Mira, una moto. Pues es bien bonito todo esto, ¿no? Bien tranquilo, pero es que fíjate qué casas, ¿eh? Cómo está el adobe y... Pues construcción nueva, ¿eh? O sea, están construyendo en adobe y madera en 2023. Poca broma con esta carretera también, ¿eh? O sea, carretera bastante buena ahora. Hay unas montañacas aquí. Uf, mira. Montañacas. Y a nada, ¿eh? Estamos muy cerca ya de la costa. Qué bonito, mira. Bueno, muchísima menos presión policial en lo que llevo de día de hoy, y es porque iba por una ruta
no principal, pero ahí vuelve. Ayer fue el primer día que no me pararon ni una vez y hoy de momento sigo igual a cero. Tres días intensos de carretera y moto me han traído desde Cabanallén, en mitad de la Gran Sabana, hasta Carúpano, en el Caribe. Buenas tardes. Tomar la Un esfuerzo en kilómetros y horas conduciendo con el fin de completar el objetivo de darle la vuelta entera al país. ¡Ya huele a mar! ¡Ya huele a mar! Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno. Seguimos en racha. Bueno, carretera de costa bastante bonita, la verdad. Asfalto decente y el Caribe a la izquierda. Todavía no he visto el color caribeño ese de venezolano, pero en los próximos días espero verlo. Lo más normal que hacen los turistas es ir a, se llaman Los Roques, me parece, o a Isla Margarita y tal. Yo no voy a hacer nada de eso. Yo creo que esta parte, tanto para allá como para allá que iré mañana, me da la sensación que es la parte menos desarrollada. Empieza el viaje por la costa venezolana y por supuesto la idea es llegar a lugares lo menos turísticos posibles y a poder ser sin asfalto, algo que ya os adelanto es muy complicado en Venezuela. Así que el objetivo final de hoy es encontrar una playa en la que intentar acampar libremente. Vamos a ver qué sale. Me han hablado de un par de playas que hay por este sitio, una de ellas que se hace surf, que la verdad sería maravilloso, mañana por la mañana levantarse y hacer ahí un poco surf mal, que es lo que yo hago. Bueno, a ver, si el guionista os da una alegría hoy, hombre. Otro retén que me paso, vaya 2 días más buenos llevo, ¿no? Bueno, estoy recorriendo una parte del país, desde luego, muy poco pisada. Estoy flipando bastante, la gente no entiende nada al ver esa moto tan grande. Hace mucho que pasa y yo creo que por aquí no vienen turistas. Estoy a 9 kilómetros nada más. Yo pensé, te juro, pensé que iba a ser un buen tramo sin asfalto. Ah, no me lo puedo creer, también es asfalto, ¿qué? Ahí voy. Puypuy y Playa Medina. En Puypuy se hace sur y en Playa Medina creo que es como más familiar y no sé qué. Nada, chavales, este país está pavimentado hasta el infinito y más allá. Esa Playa Medina. Voy primero a ver Playa Medina y si no voy a Puypuy y ya, tomo una decisión rápida porque queda una hora de luz. Nada, el asfalto llega hasta la playa, vamos. Solo falta que hayan asfaltado la playa. Bien, se acabó el asfalto. No carpas, pues empezamos bien. No música, no camping. No fuegos artificiales, hasta las 5. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que horario de playa hasta las 5? ¿Estamos locos o qué? Pero qué locura es esto, por Dios, ¿cómo no se puede...? Está todo como muy preparado, pero no hay nadie. Pero es fuerte porque hay luz eléctrica, debe ser solar o algo. Y hay como farolas. Que parece un poco hasta tétrico, ¿no? Viene alguien. Espectacular, ¿eh? Pero no. ¡Hola!